Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presenta Barómetro. Bienvenidos, estimados amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, cerrando ya el verano, cerrando la época de vacaciones. Ya están prácticamente todos regresando a la región de Magallanes, retomando actividades normales, pero el barómetro no paró. El barómetro estuvo todo el verano acompañándolo a ustedes. Estuvimos con la información al día de lo que estaba pasando en cuanto a la actualidad y a la contingencia política y económica de la región de Magallanes. Así que nosotros no hemos descansado, pero estamos ahí para informar a ustedes. Y como siempre estamos junto a un gran auspiciador que hoy día redebuta con nosotros, Restaurante Doña Inés, quien todos los viernes, atención, todos los viernes en el Restaurante Doña Inés hay buffet del chef. Desde las 20 horas, la selección de vinos a los mejores precios. Cada 10.000 pesos en consumo, usted puede exigir también su entrada al casino. Tiene por 14.990 usted puede degustar un exquisito cordero al fogón. Así es que todos los viernes, buffet del chef en Restaurante Doña Inés, que nos está acompañando en esta temporada de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Y donde nos gustaría ir al Restaurante Doña Inés es con nuestros invitados que tenemos hoy día. Dos personas que vienen a comentar la actualidad política, económica de nuestra bella región de Magallanes, de todo lo que ha pasado en el verano. Tenemos a la secretaria regional de la UDI, Yanira Lara, con nosotros. ¿Cómo está, Yanira? Bien, Ignacio, un gusto saludarlo y estar con ustedes y compartir también nuevamente con Cristian. Bienvenida al Barómetro, ya cerrando el verano. Usted tuvo vacaciones, llegó hace poco. Así es, de vacaciones con familia. Bienvenida a la región, entonces. Muchas gracias. Y bienvenido también al ex viceremi, Cristian García. ¿Cómo está, Cristian, con nosotros? Hola, bien, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar acá en el Barómetro y por supuesto de poder debatir otra vez, como tantas ocasiones con Yanira. Han pasado hartas cosas en el verano, Cristian García. Harto pasó. De Magallanes. Sí, harto pasó. Lo más importante ya creo que es Voz Populi, el cambio de intendente. Claro, ¿cierto? partimos comentando aquello, que fue la teleserie con la que se cerró más o menos el año 2018. Se comentaba mucho a fines del año pasado que iba a haber un cambio de intendente en la región de Magallanes. ¿Era necesario el cambio de intendente, Cristian García? A ver, yo siempre manifesté que más que el cambio de intendente o de autoridad, en realidad hay otra cosa primordial, que era el cambio de actitud. ¿Ya? Porque una cosa es instalar al gobierno y entender de que la instalación consiste simplemente en colocar personas en los cargos, pero otra cosa muy distinta y que realmente significa instalación es cuando hay una hoja, una ruta, ¿cierto? Una pauta respecto de lo que se quiere ver en la región y finalmente el rol del gobierno, porque no basta solamente gobernar y administrar, sino ¿para qué? ¿Pero usted consideraba que no había una hoja de ruta predestinada, de que la región no navegaba hacia un rumbo determinado? No, claramente no la había, de hecho... ¿Y cuando estuvo Mateson lo había? Tampoco. ¿Usted cree entonces en este año del primer gobierno del presidente Piñera en Magallanes no ha habido una hoja clara? No la ha habido. De hecho, yo creo que el intendente Fernández, el desafío que tiene hoy día es poder construir justamente esa hoja de ruta, ¿cierto? Considerando mucho de lo que ya se ha venido ejecutando, que tiene que ver con el plan de zona extrema, pero también incorporando elementos nuevos. La continuidad de las obras, ¿cierto? Nuevos presupuestos. Pero por eso digo, no solamente basta con tener las personas, sino también los objetivos, claro. Y esos objetivos son los que no están definidos. Pero el cambio era, le reitero la pregunta, ¿el cambio era necesario? ¿No, con la misma persona que estaba, con María Teresa Castellón, no se podía enmendar el rumbo? Yo creo que iba a ser difícil, O sea, iba a ser difícil enmendarlo, a pesar de que habían existido algunos cambios de actitud que uno vio en la última etapa, pero sin embargo, por un tema de competencias quizás y porque además ya había corrido demasiado agua debajo del puente, era difícil poder enmendar el rumbo en realidad. Muchas veces ya los nombres, las personas, cuando están demasiado metidos en algún rol, cuesta que puedan ser interlocutores válidos. Entonces, era una decisión sana, pero hay una desgracia así de que hemos tenido ya el tercer intendente y por lo mismo el gobierno recién se sigue instalando.
Yanira, ¿usted consigue con Cristian García que se perdió el primer año del presidente Piñera en Magallanes? No, la verdad es que no, en ningún caso creo que fue un año perdido. De hecho, la región siguió funcionando, siguieron funcionando los proyectos también del PETSE, siguieron funcionando los proyectos regionales. Quizás claramente no hubo el corte, ¿no es cierto?, o el término abrupto de la salida del primer intendente, sí marcó un antes y un después, y quizás un estancamiento mediático, quizás no de la región, pero mediático puede haber sido sí importante. ¿Por qué ese estancamiento? Porque no se ha sabido comunicar de la mejor forma los avances que ha tenido la región. De hecho, bueno, el tema del crecimiento regional fue un 9%, creo que fue la región que creció más a nivel nacional. Pero independiente de eso... ¿Pero bajo el crecimiento del año anterior? Mira, no sé si bajo, pero sí aumentó y es el número 1 a nivel nacional hoy en día, que del 9% lo que también me refiero al mismo periodo del año anterior, claro. Creo que el crecimiento fue inferior. Eso lo puede fue inferior, pero... hablar después Cristian García. Pero lo que sí es importante ahora es mencionar que la región siguió funcionando igual, como lo dijo Uvilla también en su entrevista, el subsecretario, no quedó en un congelador. Lo que sí, obviamente las personas tienen distintas formas de trabajo, el primer intendente se tomó su tiempo para poder analizar todos los proyectos y en el cual yo lo acompañé en ese periodo, y estaba justo en el proceso donde iba a nombrar cuáles iban a ser las prioridades de los proyectos, para poder dar un orden también en cuanto a tiempos a lo largo del periodo del nuevo gobierno del presidente Piñera, y fue su salida. Después de eso, ¿no es cierto?, empezó la segunda intendenta, que es la señora María Teresa Castañón, que obviamente tenía un foco mucho más solidario, desarrollando más lo que era vivienda social o el tema social, ¿no es cierto?, que el intendente Mattison, que tenía un tema relacionado con la parte de obras. Y bueno, obviamente la salida de ahora se debe también a que yo creo que se necesita también llegar a una línea de trabajo que sea consensuada con todas las líneas políticas de la derecha que hoy día está gobernando, ¿no es cierto?, que sea una persona que pueda hacer políticas, ¿no es cierto?, con respecto a las distintas... a los distintos partidos también, que existen también dentro de los consejeros regionales, que son importantes al momento de votar por los proyectos y al momento también de decidir una línea. Hoy el gobierno sí tiene un plan, que es el plan de Magallanes. Lo que está ahora empezando a hacer y lo que se debe hacer es sociabilizarlo. La gente sí ve cambios, sí hay proyectos, sí hay viviendas que han tenido subsidio, hay calle, hay pavimento, hay obras que se están ejecutando. Quizás las que priorizaron en el gobierno anterior, que son... obras, por ejemplo, del gimnasio techado o las otras cosas que están todavía en veremos, ¿no es cierto?, ha sido lo más mediático que se ha criticado de parte de la oposición, pero sí han habido, obviamente, proyectos. Pero si usted dice que el gobierno, el mandato del presidente Piñera, este primer año que se está por cumplir ya la próxima semana, hubo un crecimiento, que las cosas no andaban tan mal como dice la oposición, ¿por qué el cambio de intendente entonces? Porque era necesario. Yo creo que ¿Por qué razón? Hay que tener primero una persona que sea que pueda dialogar y que pueda tener cierta visión de la región, que pueda transparentar. ¿Y eso no lo tenía según usted, María Teresa? De mi punto de vista, como Yanira Lara, no lo tenía, quizás no tenía una comunicación muy directa con los medios de comunicación, porque hoy en día las personas que estén en el gobierno tienen que tener un rol fundamental de poder transmitir lo que se está haciendo en las distintas carteras en una forma unida, para que se vean los avances, porque tanto en economía como en vivienda o en salud hay distintos avances, claro, pero tiene que hacerse notar también, y hay un rol fundamental, el intendente. Y el hecho de ser Magallanes la única región en Chile, ahora se incorporó también Atacama, que tiene 3 intendentes en un año, ¿usted lo considera bueno? Claro que no. O sea, yo creo que tener tantos intendentes para ninguna región es positivo, pero da los movimientos que se han hecho durante el año, o que se hicieron en el año 2018, yo sí creo que era necesario que hoy en día esté el intendente, que es José Fernández, hoy en día trabajando para el gobierno. Cristian García, la región creció tanto como dice Yanira Lara, ¿no? A ver, lo que pasa es que el INACER es un indicador que efectivamente lo mide el INE, y un boletín que mide el crecimiento de todas las regiones, excluida la región metropolitana. Pero cuando uno revisa los boletines de años anteriores, esta cifra no es tan espectacular como uno puede ver, por ejemplo, años anteriores. Insisto, la región hace rato que venía creciendo en torno al 10%, por lo tanto esto no es novedad. De hecho, hay una variación un poquito
a la baja con respecto al mismo boletín, que si uno revisa el boletín publicado para el INASER del año 2018, era un 10,6 me parece, o 10,7. Claro. Inclusive el último trimestre tenía un acumulado, o sea, una variación del trimestre de 17%. Y en este caso, el cambio de intendente, ¿usted cree que se va a notar también en la relación que hay con el Consejo Regional? ¿Cree usted que el problema que hubo a principios de noviembre entre la intendenta Castañón y el Consejo Regional fue un antes y un después de su mandato? Bueno, a ver, el intendente actual fue consejero regional, por lo tanto él también conoce un poco más la dinámica que ocurre al interior del Consejo, sí. Conoce también cómo funcionan las comisiones y conoce también de mejor manera los reglamentos. Pero yo insisto, si no hay una hoja de ruta, una cuestión mucho más consistente, va a ser un poco complicada la relación, porque no basta estar bajando proyectos a cada rato y que todo lo ejecute el gobierno regional. La pregunta también es que el gobierno regional apalanca recursos, pero el resto lo trae también las diversas carteras, o inclusive hay presupuestos extraordinarios que muchas veces se destinan a regiones, que fue lo que ocurrió justamente con la provisión del plan de zonas extremas. El intendente Fernández en estos mismos micrófonos hace 15 días, cuando él asume, señala públicamente que había una disociación entre los seremis y la intendenta Castañón, que no había un manejo de equipo. Ese manejo de equipo, Cristian García, lo tiene que manejar directamente el intendente. El intendente, si bien los seremis dependen de ciertos ministerios, ¿el intendente también puede ejercer algún liderazgo en eso? O sea, la debe ejercer, porque de hecho, por más que los seremis sean representantes del ministro en la región, y como tal obedecen a cuestiones de la cartera, el intendente es el coordinador de todo ello, y además tiene la supervigilancia, por lo tanto la coordinación tiene que estar de mano del intendente, pero para eso es fundamental también de que el intendente pueda armar un equipo de trabajo dentro de su propio gabinete. Me explico, tener un jefe de gabinete efectivamente empoderado, consolidado, y además ejercer el liderazgo que corresponde sobre las diversas carteras, conocedor de los temas. Pero eso también muchas veces no ocurre, a veces por disputas y rencillas que existen al interior de los partidos, que era lo que habíamos visto, digamos, en este permanente ir y venir de las diversas injerencias que tuvo el alcalde Radonich en el manejo de la intendencia. ¿Usted cree que Radonich tuvo injerencia en el manejo de la intendencia? Pero claro, ¿En primer año? Pero por supuesto, si las dos visitas presidenciales fueron con agenda de Radonich. No estuvo manejada de la intendencia la visita, estuvo manejada desde la alcaldía. Yanira, usted estuvo 4 meses en el gobierno como vocera de gobierno, desde marzo a julio, ¿ya? Y con el intendente Cristian Matheson. ¿En ese tiempo había una comunicación estrecha entre el intendente y los seremis? Sí, había una buena comunicación. De hecho, yo creo que el 100% o todos los seremis estaban en una constante rutina de ir a la oficina del intendente, ¿no es cierto?, y poder empatizar y poder comentar los proyectos que tienen las carteras. Eso es un tema muy importante. O sea, la comunicación entre el intendente y los seremis tiene que ser primordial, porque el intendente es quien también toma decisiones con respecto a las carteras y quien también puede ingerir, ¿no es cierto?, y proponer proyectos, o viceversa. Los seremis también tienen la capacidad de proponer proyectos para que sean bajados después. ¿Y por qué eso se puede haber perdido, Yanira, desde julio hasta el 11 de febrero, cuando fue el último cambio? Yo creo que eso parte por capacidades de cada persona, que esté igual que un gerente de una empresa, depende de la cabeza quien esté manejando la empresa. Pero se lo digo personalmente porque usted estuvo involucrada. ¿No habrá sido, Yanira, que el cómo asume María Teresa Castañón dejó heridas muy abiertas y que no cicatrizaron hasta la salida de la misma exintendenta? Puede ser una de las respuestas que estén relacionadas, pero yo creo que va más allá, más que la forma, yo creo que va por las capacidades de cada persona. Si es capaz de trabajar con las personas que tienes a cargo, de poder analizar proyectos, y si tienes conocimientos técnicos también de cómo poder evaluar un proyecto, es mucho más fácil el trabajo. Si no tienes las capacidades para poder desarrollar un trabajo de la mejor forma, donde tú te tienes que desarrollar, es difícil que puedas entablar un diálogo si no hay conocimiento. Entonces yo creo que va también por ahí. Ahora, con respecto a lo que le estabas comentando también a Cristiano, preguntando sobre la relación del intendente con los consejeros regionales, yo creo que fue muy desafortunada la forma en la cual los consejeros regionales en alguna vez quizás trabajaron en contra de los proyectos regionales o se opusieron a algunos. Yo creo que... Pero ojo, consejeros regionales también incluidos de Chile Vamos. Sí, también incluidos. Lo que uno esperaría de todos los consejeros regionales o de todos los partidos para una región que está en desarrollo tan extrema como la nuestra de Magallanes, es que todos puedan trabajar en pos del desarrollo de una región, independiente del partido. Yo creo que todo el mundo y todas las personas que están metidas detrás de un cargo público o detrás de un cargo de elección popular,
Todos buscan siempre poder desarrollar una región, poder entregarle a la gente que vive, a los ciudadanos, una mejor calidad de vida, una mejor calidad de salud, una mejor educación. Y ante eso yo creo que no hay que perderse. Uno tiene que trabajar en pos de la gente siempre. ¿Y usted cree que en su momento los consejeros regionales golpearon muy fuerte la mesa? Yo creo que sí, trataron de hacer un muñequeo demasiado fuerte que en realidad también le trajo consecuencias a la intendente y en el desarrollo también de su cartera. Yo creo que a todos los magallánicos, y a mí en forma especial también a la gente de este programa, nos interesan las opiniones de ustedes dos porque son líderes de opinión también dentro de la región de Magallanes, y recién analizado un poco la frase del intendente Fernández hace 15 días, pero también quiero llevarlo a unas frases de Claudio Raonich que dijo acá en el mismo barómetro a principios del mes de enero, y que según el mismo intendente Fernández finalmente fueron perjudiciales para la exintendenta Castañón. Raonich dice, se lo pregunto a usted primero, Yanira, respecto del cambio de Matheson, que nunca debió haberse hecho ese cambio, que Matheson debiera haber seguido en el... ¿Usted le cree a Raonich? O sea, primero me alegro que diga eso. Si le creo, la verdad es que tengo mis discrepancias. ¿Ya? Porque... ¿Usted cree que en el momento Claudio Raonich no hizo algo más por la mantención de Matheson? O sea, yo creo que si él mencionó que puso a Cristian Matheson con el cargo de intendente, podría haber mencionado que quizás debería haber hecho algo para mantenerlo. ¿Debería haberlo defendido en su momento? Claro. Porque Matheson dice que en su momento tiene 27 llamadas hacia el celular de Raonich y ninguna le contestó. Sí, bueno, la verdad es que no puedo dar fe de si llamó o no llamó porque no estaba ahí presente. Pero mi punto de vista también como personal es que sí debería haber defendido a un intendente que estaba trabajando súper bien, que ya se estaba empoderando de los proyectos y que obviamente iba a hacer muy buen trabajo para la región de Magallanes. Así que... ¿Aquí cree usted, Cristian, que se ve la frase de Raonich en enero cuando le quita totalmente el piso a María Teresa Castañón? Bueno, no se puede defender lo indefendible, yo creo. Entonces, si hay que elegir entre cuál de los dos era mejor, evidentemente que Matheson no alcanzó a mostrar mucho, por lo tanto no había mucho que criticar tampoco. A diferencia que con la gestión de Castañón, que fue mucho más larga y que fue mucho más conflictiva. Porque además claro, pero en ese tiempo, le estoy hablando desde principios de enero, cuando se le hace la pregunta a Raonich, eran 4 meses de Matheson versus 6 meses de Castañón, era poca la diferencia. Sí, pero tenía mucho más incidente Castañón, por supuesto. Tenía mucho más incidente porque había sido mucho más nefasta su relación con el CORE, por ejemplo. Claro. O la disociación que había con los Ceremi, e inclusive su misma investidura, porque significó un quiebre entre los partidos, la UDI, ¿cierto?, con Renovación Nacional, una disputa larga, por lo tanto era poco defendible en realidad, o sea, nadie va a defender lo indefendible, así que evidentemente que Raonich lo que dijo fue lo más lógico. Ahora sí, yo creo que hay que rescatar y no olvidarse, efectivamente, el comentario que hizo Matheson de que él hizo una serie de llamadas cuando lo estaban destituyendo al alcalde Raonich y no lo contestó ninguna. Por lo tanto, claramente hay una... evidentemente que hay un conocimiento de lo que estaba pasando en el momento de la desvinculación de Matheson, que Raonich lo sabía. Y eso son... algo que sí encuentro que está como no al lugar, independiente de la frase que sea verdad o mentira que haya mencionado el actual alcalde, creo que no corresponde menospreciar el trabajo de una persona que también trabajó y era brazo derecho de Claudio Raonich y además era militante del mismo partido. Entonces, como encuentro que eso no tiene... ¿Cómo a quién se refiere? A la exintendenta. Ya, María Teresa Castañón. Lo que dijo Raonich respecto de Castañón. Exacto, o sea, no correspondía, si también son del mismo partido, trabajaron muy unidos siempre en las campañas y todo. O sea, usted está en contra totalmente, Yanira, de los disparos a los pies. Sí, obviamente. Y eso existió durante este primer año, no lo pueden negar ustedes, sí, especialmente entre personeros del gobierno. Sí. Si eso es lo que a muchos le extrañaba, o sea, se están disparando a los pies. Sí, para complementar un poco a lo que apunta Yanira, en realidad otra forma que el alcalde podría haber dicho es no haberse referido sencillamente al asunto y no haber preferido uno por otro, porque finalmente, claro, hay una deslealtad con miembros del propio partido y es una cosa que en política evidentemente que cuesta mucho, porque las relaciones se hacen dentro de los partidos y después dentro de las alianzas. Si uno no es leal con el partido, con menor razón va a ser leal con la alianza. Entonces, claro, el fuego amigo muchas veces es más perjudicial porque socava finalmente esa confianza y esa relación de buena voluntad que debiese existir entre los colaboradores. Entonces,
Si a cada rato estamos viendo como eventual candidato adversario a los que están sentados al lado, bueno, ¿con quién vamos a construir alianza en definitiva? Yanira, termine su idea. No, está relacionada con lo mismo, sí, está relacionado solamente con que no es bueno dispararse a los pies y que hay que trabajar en equipo y que hay que trabajar, obviamente, de forma solidaria y tratar de siempre ayudar. A propósito de dispararse a los pies, hace pocos días salió una publicación en El Mostrador, ¿Ya? En la cual la aluden a Sí, usted, Yanira. ¿La leyó? Sí, la ley. Ya, en la publicación del Mostrador se hace alusión a que Cecilia Pérez estaría perdiendo todo el piso a nivel nacional, ya, y que Cecilia Pérez habría sido la articuladora de la salida suya de la Intendencia Regional de Magallanes como vocera de gobierno y de la salida de Cristian Matheson también acá. No puedo dar fe de algo que no tengo... Constancia. No tengo constancia de ningún llamado, ni ningún email, ni nada. Entonces no te puedo mencionar si lo que sale escrito como que ella fue una persona que articuló la salida del exintendente o la Pero ella era su jefa en algún momento. Sí, pues, o sea, fue mi ministra cuando yo estaba de vocera de gobierno. Y cuando a usted la destituyen del cargo, ¿Cecilia Pérez no se comunica con usted? No, yo renuncié. Ah, bueno, En rigor, sí, porque no quise mantener a una persona en su cargo. Ya. Pero al final la persona está trabajando igual y bueno, esos son detalles. Pero la verdad es que no, nunca recibí un llamado de ella, jamás. Y a propósito de Cecilia Pérez, la semana pasada vino el subsecretario Rodrigo Villa. Sí. ¿Ya? Diario El Pingüino le hizo la entrevista, Barómetro lo tuvo acá de invitado incluso, y también hicimos varios reportajes que fueron publicados en Suplemento Análisis, con entrevistas a gente que estuvo presente dentro de las interlocuciones que tuvo el mismo Rodrigo Villa en la región de Magallanes. Rodrigo Villa, reconocen todos que vino a leer la carta. Sí. ¿Era bueno eso? Sí. ¿Era bueno que alguien pusiera un cierto orden? Es que justo, imagínate. Primero, yo creo que esta región, tal como lo comentamos al comienzo del programa, es una región que ha tenido ya 3 intendentes, o sea, que tiene ya el tercero funcionando y esperamos que sea el último. Segundo, la salida del primer intendente con el ingreso de la segunda de María Teresa fue por intermedio de la ministra, pero no hubo quizás un despliegue político que se haya notado también comunicacionalmente. Pero ella vino a instalar, Yanira, ella vino a instalar a María Teresa Castellón acá. Sí, pero quizás... Tal como vino Villa a instalar a José Fernández. Pero no veo que haya ¿Por qué sido no de la tuvo misma trascendencia? forma. No fue de la misma forma. Ah, ya. O sea, yo veo que Uvilla fue una persona que políticamente, que hizo su trabajo, ¿no es Se cierto?, juntó con todos los gobernadores, se juntó con todos los seremi. Entonces, eso hacía falta. Además que hizo un gabinete. Claro, Exacto. hizo una reunión de gabinete. ¿Por Sí. qué no la hizo Cecilia Pérez en su momento? Yo creo que sí la hizo. Ya. Sí, sí la hizo. Estoy casi segura. No estoy, o sea, la verdad que mi memoria puede fallar, pero Ya. estoy casi segura que sí, que hubo un gabinete. Ya. ¿Y por qué no tiene la trascendencia de lo que vino a hacer Uvilla? ¿Uvilla vino a decir paremos la chacota? ¿Eso? No tengo información. No tengo información. ¿Qué opinión desde la vereda del frente de Cristian García? Primero, bueno, la política son puros gestos y señales. Sí. Y la primer gesto y señal, el subsecretario con quien primero se reunió fue con el alcalde Raúl. Claro. Lo que claramente demuestra que el que lleva la batuta en la región es el alcalde Raúl, más allá de cualquier otra consideración. Por lo tanto, vino seguramente a colocar las posturas del gobierno, ¿cierto?, a señalar los pasos que se iban a seguir y finalmente también a tratar de alinear al alcalde. Alinear al alcalde, buena frase. Porque, antes de efectivamente hacer la maniobra que tenía que hacer dentro buena del frase, gabinete. Cristian García, porque usted lee entre o bajo el agua, como se dice en algunas cosas, los cambios le hacen bien al sector de Raonich, ¿no? Fernández es más cercano a otro sector. Claro. Y el mismo gobernador de Magallanes Nuevo también es más cercano a otro sector. De hecho, claro, de hecho los que se van son los cercanos a Raúl. Claro. Exactamente, los que se van son Entonces, esa reunión de Raonich con el subsecretario Villa, ¿es para alinearlo, para decirle rememos todos para el mismo lado? Sí, para alinearlo y para decirle en definitiva que el experimento que se trató de hacer con la gobernación y con la intendencia no resultó y ya no tiene sentido mucho seguir insistiendo sobre algo que está fracasado, por lo tanto el cambio era necesario. Yo creo que por eso la primera reunión que el subsecretario tuvo es con el alcalde, porque si no iba a empezar de nuevo el fuego cruzado o los desórdenes. Y finalmente él, claro, gestiona la reunión de gabinete para empoderar efectivamente al intendente y claro, y a leer en la cartilla política al resto de los seremis y a los gobernadores, porque una de las cosas que ocurren en las reuniones de gabinete no es tanto la discusión técnica de los proyectos, sino más bien en la bajada política y el traspaso de información
desde el nivel central al intendente y del intendente hacia los Ustedes han estado en esas reuniones. Por supuesto. El enviado del presidente levanta la voz un poquito. ¿Cómo son? Cuando hay un enviado especial, ministro, subsecretario, lo que uno hace, claro, efectivamente él encabeza se sienta al lado del intendente y efectivamente cuenta un poco el contexto y la realidad nacional y lo que el gobierno está buscando. Y lo que espera la región. Y lo que se espera de la región. Los ministros no van solamente con una agenda propia del ministerio, también obedecen a una agenda planificada también desde la presidencia. Y por eso que también son voceros finalmente que vienen a hacer la bajada de línea. Sí, bajan información y suben después información a nivel central. Claro, recopilan información también. Estimado, está muy buena la conversación, pero me están diciendo que tenemos que hacer un breve alto y volvemos con el segundo bloque de Barómetro, que está muy entretenido, así que no se vayan de la sintonía. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Estimados, llegamos al segundo bloque de este barómetro en Pingüino Multimedia con dos grandes invitados, Yanira Lara, secretaria regional de la UDI y ex vocera de gobierno, en el mismo gobierno del presidente Piñera, en el primer mandato del intendente Cristian Matheson. Yanira Lara es la vocera de gobierno. Y con el ex viceremi, porque fue Seremi de Hacienda, Seremi de Economía, durante el gobierno de la presidenta Bachelet y en el mandato del intendente Jorge Flies, Cristian García, que está con nosotros acá. ¿Le faltó ser intendente? ¿Nunca reemplazó al intendente? No, nunca reemplazó al intendente. No. Habían otros que reemplazaban al intendente. ¿Usted no le tocó reemplazar al intendente? No, tuve el privilegio, pero claro, era una cuestión también de mucha estrategia a veces, porque yo tenía que emitir ciertos informes que eran un poquito delicados. Claro. Y no es bueno que el que emita el informe también firme la resolución. Estimados, estamos juntos a Restaurando Inés, que redebuta con nosotros acá en el Barómetro de Pingüino Multimedia, y para estos días de reencuentro con amigos, con la familia, volviendo al trabajo, volviendo de vacaciones, todos pueden ir al Restaurando Inés, el buffet del chef. Todos los sábados de las 20 horas incluye cordero al fogón. Así es que Restaurando Inés, el valor por persona, 14.990 por persona, y tiene la oferta de los mejores etiquetados de vinos de Chile al mejor precio. Restaurante de Inés en el Hotel y Casino Dreams. Segundo bloque del barómetro. Estábamos terminando de lo que había ocurrido, el cambio de intendente, que fue más o menos la noticia del verano. Pero también era necesario, Yanira Lara, el cambio de gobernadores. Hay dos cambios de gobernadores en la región de Magallanes. Provincia Antártica y la provincia de Magallanes. Yo creo que sí, era necesario. Yo creo que siempre en todos los gobiernos, después del primer año, se hacen evaluaciones y están los cambios de gobernadores, de seremis o de intendentes también en algunas regiones. Y yo creo que en la región de Magallanes y en las distintas provincias sí eran necesarios los cambios. Lo que no se entiende, Yanira, y que la gente tampoco no lo entiende, es el tema que hay renuncias de por medio. O sea, en el caso de Juan José Arcos, él dice que él había pedido estar solo un año y él renuncia. Pero, ¿es renuncia lo de Arcos y lo de Kobler es distinto? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que siempre todos los que somos empleados públicos, que fuimos en algún momento, ¿no es cierto?, tenemos que tener la carta de lista de renuncia voluntaria. Siempre a petición del presidente, del ministro, de quien corresponde. ¿Pero por qué no se puede decir es destituido? Lo que pasa es que una destitución viene de un proceso acompañado que es un proceso ya mucho más burocrático y que se puede demorar porque va quizás la firma del presidente de por medio también o la firma del ministro de la cartera donde uno está. Por lo tanto, ese proceso, cuando a ti te llegan a destituir, es por una falta grave y también hay un proceso de que la persona netamente no se quería. Ya, pero en estos dos casos, Arcos y Kobler, ¿ellos renuncian? Ellos renuncian. Es que a todos le piden la renuncia. A todos le piden la renuncia. Cualquier persona, el intendente, los seremi, los directores incluso que están con ADP, yo creo que igual tienen que tener siempre a disposición los cargos. Ya. Cuando un presidente o tu ministro o el director nacional de donde uno Yanira, y en eso también le hago la pregunta de inmediato. Dentro de los cambios que hay, sale un RN, el caso de Nicolás Kobler, ingresa otro RN como Homero Villegas. Sí. Pero en la provincia Antártica sale un PRI, que es Juan José Arcos, y ingresa un UDI, un militante de la UDI como Nelson Cárcamo. Claro, que era el ex seremi de Educación. Ya, y esa negociación se realiza a nivel central dentro del partido.
¿El PRI será, entre comillas, recompensado con algunas seremías? ¿Qué es lo que pasa ahí, Yanira? Esas negociaciones son por lo general centrales, pero también hay un consenso a nivel regional con los presidentes de los partidos. Por lo tanto, lo que la comunicación que hubo en su momento y lo que se espera también que después el PRI también tenga alguna retribución con la entrega del cargo de gobernador. Cristian García, ¿eran necesarios los cambios de los gobernadores también? El de la provincia antártica no me lo explico mucho, ¿no? En realidad. Pero el de la provincia de Magallanes sí, evidentemente que sí, porque... Pero el de la provincia antártica, Juan José Arcos dice que él, cuando asume, el 11 de marzo del año pasado, había pedido estar un año en el cargo. Sí, lo dijo en un medio de publicación. Es lo que él dice públicamente. Sí. Por eso no me lo explico. ¿Ya? Porque nadie va a asumir o acompañar solo por un tiempo. Pero hizo una buena gestión. La intención es acompañar los 4 años, porque finalmente si es que no acompaña los 4 años y se condiciona solo por un año, eso inevitablemente genera un problema de Pero eso también lo reconoció el subsecretario Rodrigo Villa. Correcto, pero eso te genera un problema de cuadraturas después con los partidos. Claro. Entonces, por eso es un poco extraño el acuerdo. No digo que no haya existido, pero un poco extraño. Y tampoco me explico mucho el cambio ahí. Sí lo tengo bastante más claro en la provincia de Magallanes, porque efectivamente el gobernador Kogler ha tenido una serie de desaciertos y mucho lío judicial también, donde no... Bueno, Kogler dice que le puede haber pasado la cuenta su boca, dice. Era hablado más de la cuenta. No solo hablar más de la cuenta, sino además no tener dedos para el piano. Pues sí. ¿Usted considera que no era un buen gobernador de Magallanes? Había mucha desesperación por ser candidato, entonces implementó demasiadas cosas que la administración tiene una formalidad, y él fue demasiado informal y poco pulcro en eso. Los despidos justificados, que todos fueron revertidos, y él insistió en seguir con los despidos, licitaciones que bajó y cosas por el estilo. Entonces todo eso finalmente le juega en contra, porque hay un tema que por más que uno administre el Estado, hay ciertos principios que hay que garantizar, que son el principio de legalidad, ¿cierto?, la certeza jurídica, y son todas esas cosas las que finalmente Kogler no las entendió nunca, y pensaba que esto prácticamente era un principado donde él podía hacer y deshacer, y hay cosas que no se pueden hacer. Pero lucubrando un poco de estrategias políticas, Cristian, ¿no será que ambos, entre comillas, a Kogler y a Arcos les convenía salir porque ellos fueron candidatos a diputados en la última elección y no obtuvieron una mala votación? De hecho, sacaron más votos Kogler y Arcos que personas que hoy día están ejerciendo el cargo diputacional en la región de Magallanes. ¿No será que ellos también están mirando con intención electoral? Es que si la intención hubiese sido electoral, insisto, y hubiese sido efectivamente un buen candidato, tú lo mantienes en la vitrina. Y la vitrina es el cargo de gobernador, ¿cierto? Pero si eso te genera daño como gobierno, porque la persona que está en la vitrina dice puro disparar y hace puras tonterías, es mejor sacarla porque finalmente le hace un daño al gobierno. Por lo tanto, no es tan claro que sea un buen candidato. A ver, votos tiene. Arrastre electoral lo tiene, efectivamente, pero de ahí a que la persona sea idónea, digamos, para mantenerla en un cargo para el bien del gobierno, es una brecha bastante distante. Y efectivamente no le hacía muy bien mantenerlo en el cargo, por lo menos, insisto, el gobernador provincial de Magallanes. El de la provincia antártica, poco antecedentes tengo en realidad como para poder referirme al respecto. Yanira, y ahora lo que se viene, hay 2 seremías que están vacantes, agricultura y educación. Y también se anuncia que podrían venir cambios en otra seremía. ¿Ustedes como partidos de Chile Vamos ya han tenido alguna reunión, han tenido algún acercamiento, hay algo de conversaciones? Bueno, hoy día justo el presidente del partido, que Fernando Paredes, mencionó también en la mañana que si bien es cierto, hay 2 cupos que ya se están viendo quiénes pueden ser los candidatos de los distintos partidos y se esperan ternas para que se puedan hacer las negociaciones. De los demás cargos de seremías que se puedan modificar algunos, no hay ningún tipo de conversación, por lo menos con el presidente del partido. Y también él espera, también a su vez, tener una conversación si es que llegan a haber cambios, que no lo pillen a él de sorpresa, que saquen de repente. El caso de ustedes, de la UDI, ¿ustedes tenían que enviar una terna para Seremi Educación, no para Seremi Agricultura? Es que todos los partidos tienen que hacer eso, todos tienen que llevar una carta, ¿no es cierto?, para que puedan ser validados. Pero ahora en la insentencia, pero Agricultura, entre comillas, le pertenece a RN. José Fernández era militante en la actualidad de RN y él era Seremi Agricultura por RN. Entonces, pero eso también se puede cambiar, puede cambiar porque al final lo que importa también son las cuotas que están dentro de las regiones. Entonces pueden haber negociaciones y se pueden modificar. Ya, y hasta el día de hoy no hay novedades al respecto. No hay novedades hasta el momento. Pero sería bueno, Yanira, que partiera el año escolar sin un Seremi Educación Magallanes. Claro que no.
O sea, no debería, por ningún Estamos motivo. a puerta del supermartes. Sí, pero también yo creo que lo que se puede estar esperando en este momento es poder hacer el cambio de todos los seremis, no Ya. partir con los dos, y sino que hacer los cambios de los seremis que corresponden ¿Y en usted su cree, totalidad. usted cree que van a haber más cambios de Seremi en Magallanes? Yo creo que sí, pero ¿Sí? quizás no en un volumen, no sé, no en un 50%, puede ser que cambien dos o tres seremis más, pero no más Ya. que eso. Por lo general los cambios de los seremis no son tantos, o no deberían ser tantos, porque son las personas que al final administran también las carteras y que tienen que ser las personas que se encargan de tener una buena comunicación. Pero no debería haber mucho más cambio, y esperamos que también sean los últimos. Cristian García, curiosamente el intendente Fernández recibió, entre comillas, la bendición también de la oposición. Cercano a militantes de la misma Democracia Cristiana, de otros partidos, han hablado muy bien del intendente Fernández, y que era, entre comillas, quizás la persona más apropiada que tenía Chile Vamos hoy día. ¿Usted lo considera así? O sea, había más personas apropiadas, evidentemente, pero por supuesto que Fernández lo era. O sea, tiene las competencias y además, insisto, su trayectoria de haber sido ya consejero regional también le da cierto bagaje de cómo funciona esto tan enredado que es la administración pública, ¿cierto? Y a veces tan complicado que significa discutir con distintos caracteres, porque son 14 consejeros con los cuales hay que negociar y que son finalmente los que representan a la comunidad. Ahora, también es una persona él bastante inteligente, mesurada, ¿cierto? Bien ponderado, y por lo tanto también son cualidades que uno necesita de los líderes, porque los arrebatos nunca son buenos. Entonces hay decisiones que tienen que tomarse consensuadamente. Ahora, tampoco es bueno estar pensando tanto las cosas y después no decir nunca nada, ¿ah? Pero hay que tener una ponderación, hay que pensar las cosas. ¿Qué debería pero hacer también hay que Cristian García los primeros tres ejes que tiene, en los cuales debe trabajar el intendente Fernández? Bueno, los primeros tres ejes, a ver, si usted me pregunta, es definitivamente terminar de estructurar correctamente el Plan Magallanes. Ya. Y eso significa, primero, ese esqueleto que está, darle cuerpo, y cuerpo significa, primero, el tratar de lograr la modificación de criterios respecto a cómo se evalúan algunos proyectos. Lo segundo es tratar de conseguir recursos adicionales. Y lo tercero es finalmente lograr el consenso de la comunidad, porque hay gran parte de la comunidad que desconoce ese proyecto y que no conoce finalmente cuáles son las obras que están incorporadas. Por lo tanto, hay que la región tiene que darle una especie de bendición. Por eso que muchas veces es tan importante el gobierno regional, por lo simbólico que representa en la votación que hace el CORE. El CORE representa finalmente a la región. Entonces, esos son los tres pasos que yo creo que tiene que ver con respecto al Plan Magallanes. Ahora, eso no es todo. Evidentemente que hay otra arista. Va a pasar indudablemente por aterrizar también el programa de gobierno, de que lo que el gobierno quiere hacer en Chile, lo tiene que también aterrizar en la región. Y ahí particularmente va a ser importante el despliegue que se pueda dar respecto de la reforma de pensiones, de la modernización tributaria y otras de las leyes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que fueron parte de la promesa de campaña. Yanira, ¿por dónde tiene que ir? Perdón, y me falta el último eje. No hay que olvidar también de que el intendente termina siendo finalmente un líder político, y como líder político también tiene que ordenar, le corresponde ordenar muchas veces a los partidos de gobierno. Entonces, él tiene tres trabajos. Tiene un trabajo que tiene que ver con el Plan Magallanes, tiene un trabajo que tiene que ver con lo que el gobierno nacional va a hacer en la región, y tiene como tercer elemento que alinear a los partidos de su bloque, para que efectivamente, porque finalmente la política no solo se trata de hacer bien las cosas, sino también perpetuar el poder, y para eso hay que señalar buenos candidatos. ¿Por dónde tiene que ir el trabajo del intendente, Yanira? Bueno, primero que todo, estoy muy contenta también del nombramiento de José Fernández, creo que va a ser un muy buen intendente, y concuerdo también con lo que dice Cristian. La tarea del intendente yo creo que va por tres áreas: un lado político, ¿no es cierto?, donde pueda tener una muy buena comunicación, tanto con los consejeros regionales, con los seremis, con los medios de comunicación, que se empodere de su cargo, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya lo visitaron ya como directiva de la Ya UNE? lo visitamos, y que sea la cara visible, ¿no es cierto?, de la región, tanto para transmitir los proyectos, que ojalá también los seremis tomen ese rol preponderante de poder tener una buena comunicación de sus carteras, y que se vea una masa unificada, ¿no es cierto?, de intendencia del gobierno regional que vaya avanzando con los proyectos. La otra tarea también que es importante es poder hacer esa bajada nacional en la región, y ahí también es una tarea que lo hace el intendente de la mano de los seremis. O sea, no es el intendente solamente quien tiene que salir a hablar y a promover este gobierno, son los seremis. Los seremis son personas que tienen un perfil político, tienen que estar informando constantemente.
Y a la vez también está el plan de Magallanes que se tiene que sociabilizar. Y esa sociabilización tiene que ser también de parte, vuelvo a reiterar, de parte de los Ceremi y de parte del intendente. El rol es primordial también de los medios de comunicación, que encuentro que en algunos momentos también han sido demasiado críticos con respecto a un gobierno y el cual ha enlodado un poco la imagen de un gobierno el cual quizás lo ha hecho bien, pero siempre se resalta en los medios algo negativo más que positivo, y eso creo que no es positivo, o sea que no es bueno. Pero ahí está la labor de los Ceremi y del intendente y de todos quienes están presidiendo alguna cartera como directores, incluso dentro de algún servicio público, que es importante siempre transmitir todos los avances que se vayan logrando, que siempre van a haber. Claro. El manejo del gobierno varía, Cristian García, dependiendo de los años. Por ejemplo, el año pasado, para los que nos gustan las elecciones, para los que nos gusta la campaña electoral, decíamos un año fome. El 2018 era un año fome porque no había ninguna elección cerca. El 2019 es un año semifome, porque viene la elección de 2020 que es en octubre. El 2020 va a ser entretenido. Claro, el 2020 va a ser súper entretenido. Vamos a hacer programas especiales, vamos a ir de acá. Ya. Claro. Pero mire, es como un mundial de fútbol el 2020 de elecciones, porque hay elecciones de gobernador regional, elecciones de alcalde y elecciones de concejales. Consejero regional el 2021, tengo entendido. Entonces, este año, a partir de octubre, ya comienza a ponerse entretenido. El manejo del gobierno y el manejo del gobierno regional varía también según eso. Claro que varía, por eso que señalo yo que el rol del intendente también es un rol político, y que también tiene que proyectar las candidaturas, y él también obedece a un bloque que también pretende mantener la continuidad. Pero por eso en su momento se decía que era el cambio de Matheson por Castañón, porque Castañón tenía un perfil quizás más político. Pero era demasiado anticipado. Claro. Era demasiado anticipado, no tenía mucho sentido, porque los gobiernos finalmente lo que hacen primero es instalarse. Una vez que se instalan, después se despliegan. Una vez que se despliegan, después se consolidan y finalmente catapultan las candidaturas, pero no se hacen las candidaturas en base a nada. Y lo que trataron de hacer aquí es colocar candidaturas en base a nada. O sea, primero instalación, que todavía no ocurre, están un año atrasado. Después de eso despliegue, que tampoco lo han hecho. Y finalmente consolidación, que yo creo que van a llegar tarde. ¿Y eso le favorece a ustedes como oposición? Evidentemente. ¿Y lo están desarrollando, están trabajando en eso? ¿Queda alguna duda que no está aprovechado? Desde el día número 1. Le pregunto a usted. Yo le digo, me parece que está bastante claro que va a haber una fuerte contienda y además en los medios de comunicación ha salido, en la tercera salió un reportaje hace unos días atrás que la derecha daba por perdida la región de Magallanes para una contienda de gobernadores. ¿Tanto así lo cree usted? Salió en un medio de comunicación. Sí, pero en un medio nacional, no en un medio regional. Bueno, pero hay un análisis. Ellos saben menos de la región que nosotros. Pero hay un análisis que finalmente también los partidos lo hacen a nivel nacional. Si eso no vino de la nada. Hay una temperatura que se toma, ¿cierto? Hay consultas, hay preguntas y finalmente hay una visión, hay un olor que se toma, ¿cierto? Hay un olfato entre medio. Y por lo tanto, si usted ve hoy día cuáles son las candidaturas eventuales, claramente todos los que trataron de ser o de proponerse, ¿cierto?, como candidato han estado un poco golpeados. Y yo creo que el único que hoy día tiene un liderazgo fuerte, que ha estado consolidado en su partido y que nadie puede reclamar una mala gestión, es el alcalde de Natales. Y mira cómo ve usted el año que se nos viene, porque ya partimos año legislativo la próxima semana, y aparte se cumple un año del mandato del presidente Piñera y se viene ya de cara al 2020, que para más encima, para la región de Magallanes, se cumplen los 500 años del descubrimiento del estrecho. Bueno, yo creo que es un año bastante movido. Tiene que este año ya salir a flote, ¿no es cierto?, después de octubre, quienes van a ser candidatos. Y bueno, ¿podría haber renuncia este año a ciertos cargos? Claramente sí. ¿Para ser candidatos? Tienen que haber renuncias, porque si no, no podrían ser candidatos. Tienen que renunciar en octubre. Así que yo creo que esta carrera está recién comenzando, o sea, en octubre ya se van a saber quiénes van a participar de esta carrera y quiénes van a estar ya de lleno compitiendo por un cargo como gobernador regional, por ejemplo, que es un cargo muy importante. ¿Para eso Chile Vamos llevaría un candidato o no? Esperamos que Chile Vamos tenga una primaria. Ya. O sea, yo creo que es lo justo. Porque es la mejor forma. Y es la mejor forma también para que todos apoyemos a una sola persona y que también seamos competitivos frente a la oposición, que es lo más importante. ¿Le gustan las primarias a usted? O sea, las primarias son un buen momento para medir efectivamente si los candidatos son idóneos. ¿Y por qué su candidata Carolina Goich no participó en las primarias? No hubo una primaria. es que ahí hay, primero que todo, hay que señalar que tampoco los demás partidos llevaron candidatos para una primaria.
Sí, pero los demás partidos, la nueva mayoría está abierta a realizar una primaria. No, nunca estuvieron abiertas y por eso no se pudo hacer primaria. ¿No les pasó la cuenta a nivel nacional lo que había pasado en Magallanes con el caso de Bocasi y del candidato? Pero si ese no es el único ejemplo, si para atrás hay montones. Lo que pasa es que muchas veces existen estos sueces, hay gente que se pone obtusa y finalmente terminan en estos fracasos. Y evidentemente ¿Y la democracia cristiana, Cristian, va a ir junto a los demás partidos de la nueva mayoría? No me corresponde a mí decirlo, yo soy un simple militante. ¿Sí? ¿Pero cómo ve usted eso? O sea, la democracia cristiana siempre ha señalado que su domicilio político está en la centroizquierda. Por lo tanto, siempre va a estar propensa a una alianza de esa naturaleza. Y todavía existen los vínculos, ¿cierto?, las relaciones y todavía falta un largo camino por recorrer, pero evidentemente hay que hacer con los partidos de la nueva mayoría. ¿Usted cree que la democracia cristiana también aprendió la lección de ir solo? ¿Resultó un fracaso en las últimas elecciones? Yo le insisto, depende muchas veces de las mesas directivas, porque si las mesas directivas no entiendan un poco lo que pasó, no solamente lo hablo por la democracia cristiana, sino por los demás partidos, porque yo le insisto, se bajó a Ricardo Lagos, se bajó a Insulza, ¿cierto?, se bajó a Fernando Atria. Entonces, no es solo la democracia cristiana quien no quiso primaria, los demás partidos estaban arrinconando la democracia cristiana. Por último, quiero llevarlo a un tema de contingencia internacional y también nacional. ¿Qué opinión le merece, Yanira, la postura del presidente Sebastián Piñera en el caso de Venezuela? Me parece la correcta. Yo creo que es muy importante también, y lo hace por un tema de democracia. Yo creo que está apoyando también, y que fue muy necesaria la visita a Venezuela para que se pueda reconocer también y dar un espaldarazo también al presidente que se espera que pueda gobernar en Venezuela. Entonces, por lo tanto, era importante que Chile esté presente. Hoy en día estamos dentro de un conglomerado, ¿no es cierto?, que es Sudamérica, somos parte también de la región, es importante hacerse presente y sobre todo, dada la historia que tenemos en Chile, apoyar a que Venezuela resurja, ¿no es cierto?, y que obviamente tenga el apoyo de los países vecinos. Es muy importante la visita de él. ¿Está de acuerdo usted, Cristian García, la postura del presidente Piñera y que debiera ser la postura de Chile? A ver, yo creo que es complicado, pensando el caso de Venezuela, evidentemente que no es de mi, ¿cómo decirlo?, de mi agrado el presidente Maduro. ¿Ya? Pero tampoco es tan válido que cualquiera se autoproclame presidente de una nación y pretenda solo por ese hecho pasarse todo el principio de legalidad por buena parte. Sí, insisto, los países tienen constituciones, tienen procesos y de repente los organismos internacionales tienen más injerencia en algunas cosas. Los países tienen que ser un poco cautos porque las relaciones con sus vecinos países son de largo plazo. E intervenir demasiado en lo que pasa en un país a veces es complicado. Yo no niego de que la cosa en Venezuela está complicada y que se puede complicar aún más, dependiendo muchas veces de las actitudes que tomen justamente los vecinos. Entonces, yo encuentro que el tema es complejo. Yo no me echaría a dar una opinión porque creo que no tenemos una buena escuela diplomática en Chile, pero sí hay que considerar de que hay una persona que se autoproclamó presidente. No hay un proceso eleccionario, yo creo que primero hay que generar canales, hay que generar otro diálogo, digamos, para que Venezuela pueda salir de esta crisis, pero autoimponer a un candidato, ¿cierto?, a un presidente y validarlo, yo creo que no es la fórmula. A lo mejor la fórmula hubiese sido validar que se lleve a cabo procesos eleccionarios más transparentes, con mayor intervención, adelantar procesos, otras vías. ¿Y el viaje del presidente Piñera? Bueno, el viaje va a estar dentro de una agenda, él está también tratando de posicionarse como un líder de la centro-derecha a nivel latinoamericano, entonces si están todos embarcados en el avión, era como medio lógico no subirse. Pero yo insisto, aquí hay una aventura que esto puede traer consecuencias a largo plazo en las relaciones internacionales de Chile respecto de la intervención que se puede hacer en un determinado país vecino. Imagínese usted si aquí alguien se proclama autopresidente y viniera a otros países u otras potencias a efectivamente a validar que es el presidente, porque se señala, no sé, cualquier cosa. Entonces, por eso digo, yo no desconozco que la situación en Venezuela es crítica. ¿Lo de Maduro para usted no es una dictadura? Pero es que hay una... mire, puede ser una dictadura, insisto, si el tema no pasa por ahí, el tema pasa por cómo se generan los procesos para derrocar efectivamente en forma legal esa dictadura. Generar elecciones, anticipar elecciones, transparentar padrones electorales y una serie de cosas, que efectivamente si las elecciones son manejadas por mucha democracia que se haga, termina siendo un fraude igual y al final a la larga una dictadura. ¿La elección de Maduro, la última elección de Maduro no es un fraude? Mire, no hay garantía de transparencia ni de seriedad. Así que no puedo decir efectivamente que no fue un fraude.
Pero insisto, hay organismos internacionales que tienen que colocar una voz más poderosa y que también Chile tiene que hacer presión hacia ese lado. Hay que más bien enfrascarse en los procesos, concentrarse en los procesos, más que privilegiar a una persona o denostar a otra porque no me gusta. Yanira, ¿qué actitud debería tener la expresidenta Bachelet dado su alto rango internacional respecto de este tema? Yo creo que debería haber intervenido mucho más rápido y antes de lo que se hizo en realidad. Creo que es importante, sobre todo hablando de los derechos humanos, que tanto le importa y de repente sale con una bandera tan de frente con ese tema, que se haya pronunciado antes con Venezuela, que sí era necesario. Hoy es un país que está viviendo, yo creo que un pésimo momento. Hay mucha gente venezolana también acá en Punta Arenas que puede dar fe de eso. Por lo tanto, sí creo que era necesario que la expresidenta fuera de forma, no sé, inmediata cuando se empezó a generar todo el conflicto interno en Venezuela, lo que no hizo. Por lo tanto, la gestión del presidente de haber estado en Venezuela, de haber apoyado ese movimiento, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Cristian García, ¿ha actuado bien la expresidenta Bachelet? Ella actúa en función de la ONU. Sí. No actúa en función de Chile ni como Michelle Bachelet, claro, por lo tanto... el cargo internacional estamos hablando. Bueno, por eso lo digo, porque... ¿Pero no se tardó un poco? No se tardó, porque los procesos son mesurados, pausados y no atolondrados. La ONU tiene una directriz, y la directriz es tener cuidado con cómo se interviene en los países, porque eso genera conflicto y puede generar guerras civiles. Entonces hay que hacer las cosas en forma inteligente, pausada y mesurada. No se trata de no hacer nada, hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas en los tiempos y en las formas que corresponden. Estimados, estamos llegando al fin de este barómetro especial, ya terminando las vacaciones, retomando las actividades normales en la región de Magallanes. Hemos tenido un verano muy noticioso y siempre estamos con ustedes ahí, Barómetro de Pingüino Multimedia, el único programa que estuvo en todas este verano, con toda la información al día. Reiteramos que estamos con la reincorporación del restaurante Doña Inés como auspiciador del barómetro, restaurante al cual vamos a ir a conocer. Tenemos que ir a conocer con nuestros panelistas de barómetro en los próximos días. Así que nos esperen con los brazos abiertos por allá, porque Teddy Enríquez junto a la producción también nos van a llevar ahí a degustar del rico buffet del chef. Nos vemos en 7 días más con mucha más información. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.